Pero muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices. ¿Por qué? Porque estamos abriendo el ciclo Prevenir, el programa Prevenir 2026 en este caso. Hace 16 años que arrancamos con esto desde la UART y la verdad que estamos muy contentos de recibirlos, muy contentos que sean los primeros de que de estos ciclos que se van a repetir a lo largo del año, que son gratuitos, que están pensados para que se puedan capacitar, para que puedan incorporar nuevos conocimientos. Nos agrada que al igual que nosotros, ustedes adhieran a la cultura preventiva, porque de hecho lo que vamos a ir haciendo seminario a seminario es eso, es compartir conocimiento. Así es que estamos muy, pero muy contentos. Como les decía hace un rato, hace 16 años que se realiza este programa Prevenir. En mi caso, que soy Elisa Soto, voy a estar conduciendo. Es el cuarto año que lo hago y la verdad que me llena de satisfacción poder ser parte de este equipo y poder conectarme con ustedes de esta manera para ser la mediadora entre los expertos que vamos a tener seminario a seminario y ustedes que son los grandes protagonistas, que gracias a que se conectan y que adhieren a esto, es la principal motivación para que WART, la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, organice con todo el esfuerzo y con todo el entusiasmo y la motivación estos ciclos que les comento. Son 10 seminarios que se van a ir dando a lo largo del año. Obviamente vamos a ir anticipando las fechas para que se puedan inscribir. Son absolutamente gratuitos. Estamos también orgullosos y contentos de poder llegar a todo el país, y no solo a todo el país, sino a otros países, porque por las bondades justamente de Internet y de poder conectarnos sin problema y poder llegar a todos los rincones, incluso aunque parezca pretencioso, del mundo para quienes se quieran formar. Así es que bueno, ese es como un logro de la tecnología que nosotros estamos aprovechando. Como dije recién, son 10 seminarios. También van a estar a disposición 5 cursos virtuales que después a través de todas nuestras redes, que aprovecho para comentarles cuáles son, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en X, nos pueden comenzar a seguir sin problema, ya les voy a contar a través de, bueno, los distintos, digamos, canales, y también pueden conectarse, informarse de esto que les comento y de otras cosas en la web. Nuestra web es www.wartprevenirtodojunto.ar. Ahí pueden perfectamente informarse, como les digo, de todo lo que hacemos. También pueden subir fotos con el hashtag prevenir y arrobarnos, por supuesto, con arroba programa prevenir, que es así como figuramos en Instagram. Son 17 las ARTs que asociadas a la UART organizan y con la coordinación técnica de FISO organizan todos estos ciclos, estos seminarios en este caso. Son 33, ahí está, las instituciones que hacen posible esto y que también desde la UART lo agradecemos mucho. Por otro lado, les cuento, además de inaugurar este ciclo, van a inaugurar algo más, un valor agregado que le sumamos a estos ciclos y que tiene que ver con un bloque conversacional que va a ser entre el expositor del día, es decir, el del seminario que corresponda, y va a conversar sobre el tema, sobre algunas otras cuestiones que vayan surgiendo con un representante de la UART. O sea, a partir de preguntas que ustedes ya hicieron llegar, a partir de preguntas que pueden ir enviando en este ida y vuelta que va a estar permanente, para que ustedes puedan canalizar todas sus inquietudes y distintas cuestiones que vayan surgiendo, va a estar ahí a disposición. Por otro lado, va a haber votaciones. ¿Qué son votaciones? Son un par de consignas, a veces dos, a veces tres, a veces una, que nuestro experto propone para conocerlos un poco. Eso sí, son anónimas, con lo cual es, como digo siempre yo, el espacio lúdico, porque es responder, es ver en qué porcentaje se respondió una respuesta u otra. Así es que bueno, nos va a poner muy felices que lo puedan hacer. También, como dije hace un rato, que puedan elevar sus preguntas. Por supuesto, descartamos cualquier comentario malicioso de género, agraviante hacia alguna persona o institución, y lo pueden enviar a lo largo de todo digamos, el desarrollo de este seminario. Bueno, antes de dar lugar
a lo que viene, quiero darles espacio a que vean el sistema de riesgos del trabajo y todo lo que se viene haciendo desde hace varias décadas en nuestro país. Bueno, volvimos y ahí pudieron ver todos los indicadores que realmente reflejan las bondades de este sistema y todo lo que se fue haciendo en torno a la prevención de accidentes, de enfermedades profesionales y de distintos aspectos. Y también sobre el final vieron la cantidad de personas que participaron de todos estos ciclos de formación. En este momento son 315 participantes y seguro se van a seguir conectando. ¿Y quiénes van a estar satisfechas? Las 17 ARTs. Ahí vamos a mostrarles cuáles son las ARTs que están nucleadas en la UART para que puedan estar ustedes hoy acá disfrutando de este ciclo de capacitación. Bueno, vamos avanzando y ahora sí les voy a comentar en qué va a consistir este primer seminario. Es decir, el título formal de este seminario es De la causa al aprendizaje, claves para una investigación efectiva de accidentes. ¿Y quién va a ser la experta? Porque en el día de hoy es una experta, es la licenciada Laura Yaya. Ella va a ser nuestra expositora y como dije recién, la experta que nos va a acompañar y que nos va a compartir su conocimiento y que desde ya estamos obviamente súper agradecidos con ella. Les comento un poquito acerca de Laura. Laura es licenciada en higiene y seguridad, es coach ontológica profesional con experiencia en gestión de seguridad y salud ocupacional. Es especialista en diseño e implementación de programas de prevención y capacitación en entornos laborales. Es instructora en primeros socorros urbanos con foco en la respuesta efectiva ante emergencias. Es auditora líder en ISO 45001, orientada a la mejora continua y su perfil profesional integra un enfoque técnico y desarrollo humano para generar resultados sostenibles. Bueno, queremos agradecerle, Laura, gracias por abrir este ciclo. Así es que, bueno, cuando vos dispongas, podés prender cámara. Dicho de otra manera, corremos el telón figuradamente para que, bueno, ya casi 350 participantes puedan aprovechar tu conocimiento y todo lo que tenés para brindar en la mañana del día de hoy en este primer seminario del programa Prevenir 2026. Muy bienvenida, Laura. Hola, ¿cómo están? Bueno, Eli, muchas gracias por tu presentación. Gracias a más de las 300 personas que en este momento se encuentran conectadas. Para mí es un honor y un placer estar formando parte hoy de este ciclo del primer inicio del seminario web de este año 2026. Así que sin mucho más, vamos a arrancar. ¿Les parece bien? Perfecto. Cuando vos dispongas, Laura, estamos acá muy atentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ahí les comentaban, la idea de que me convoca hoy acá es poder hablar con ustedes sobre la investigación de accidentes, pero también desde un enfoque diferente. Así que vamos a repasar un poco datos que son hechos y empiecen a distinguir estas palabras. La primera que traigo está relacionada con los hechos. Como ustedes sabrán, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
todos los años hace un informe que nos brindan datos estadísticos en cuanto a cómo están conformados en el ámbito hoy los trabajadores. Podemos observar en pantalla que del año 2024 al año 2025 hubo una cantidad de trabajadores con cobertura que fue disminuyendo, como así también disminuyeron la cantidad de días de baja e incapacidades como consecuencia de accidentes o incidentes. Sin embargo, hay un dato que nos alarma y tiene que ver con que los accidentes mortales siguen incrementándose. Nosotros, como profesionales en higiene y seguridad, nos relacionamos en diferentes industrias y acá quise traerles un listado donde podemos observar cuáles son aquellas industrias y que hagamos brevemente como un brainstorming de cuáles son los tipos capaz de accidentes que suelen ocurrir. Bueno, sabemos que en la industria de la construcción es muy habitual que se den golpes por objetos, que hayan caídas de trabajo en altura. En otro tipo de industrias suelen haber atrapamientos por la utilización de hombre-máquina. En la industria de agricultura, caza, pesca, está también relacionado con lo que puede ser la intoxicación por la inhalación de productos agroquímicos. En los que brindan servicios como electricidad, gas o agua, podemos ocurrir que tengan un contacto eléctrico, por ende después tengan como consecuencia alguna quemadura, haya también inhalación de humos, vapores, gases como productos de los procesos que se utilizan tanto en la fabricación del gas como en la potabilización del agua. En comercios, restaurantes y hoteles es habitual que tengamos que atender ciertas necesidades que están ligadas a, por ejemplo, al corte por ciertos elementos como cuchillos. Transporte y almacenamiento, es común que ocurran accidentes que involucren vehículos. En lo que son comunicaciones, y acá lo llevo más a un área capaz de telemarketing, sabemos que tenemos el uso adecuado de la voz y que es muy ligado a estar brindando capacitaciones para ello. Y también es habitual en estos últimos años que con el gran avance que tenemos en ergonomía, que empecemos a poner foco en el estrés por contacto con los elementos que utilizamos. Y bueno, y así seguimos minería y petrolera y podemos seguir hablando de un montón de industrias en las cuales tenemos que hablar a veces de investigación de accidentes. Los tipos de accidentes evidenciados y siguiendo con los datos que nos trae la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los que comúnmente ocurren y los de mayor gravedad son los de caídas de personas a altura o a distinto nivel. Y luego ya tenemos un listado que pasamos por lo que son golpes por objetos, esfuerzos excesivos que están relacionados con los trastornos musculoesqueléticos, atrapamientos por objetos o entre objetos, caídas de objetos. Bueno, estos son datos que nos sirven para ir entendiendo cuáles son las causas que pueden llevarnos a tener como prevencionistas que investigar algún accidente. Ahora bien, ¿por qué investigar un accidente? Más allá de un requisito legal que sabemos que tenemos que cumplir. Porque investigar un accidente nos brinda una posibilidad de identificar cuál fue esa causa raíz para no quedarnos solamente con los signos y síntomas o las consecuencias inmediatas post ese accidente. Y cuando hablamos de identificación de causa raíz, me refiero a que lo que debemos empezar a entender es que a partir de un accidente nosotros vamos a desglosar cuáles fueron esos componentes básicos que hicieron que ese accidente se materialice. Siguiendo en cómo y por qué investigar, a través del árbol de causas nosotros vamos a poder prevenir futuros accidentes. Y bueno, ¿de qué manera? Si nosotros podemos entender cuál fue inicialmente esa causa raíz que hizo que se materialice ese accidente, vamos a partir luego, en materia preventiva, poder implementar medidas correctivas y preventivas. Responsabilidad y transparencia. Esta es una parte que a mí me hace mucho sentido como profesional en higiene y seguridad. Hay que hacer una investigación que sea de comprensión clara y que sea lo más detallada posible.
porque eso me va a permitir que yo pueda mostrar, cuando voy a evidenciar qué fue lo que investigué y cuál es el resultado de esa investigación, una transparencia y la responsabilidad que yo tengo en esta investigación como profesional de higiene y seguridad. Y no menos importante, aunque esté listado a lo último, la comunicación y la formación. Los resultados de esta investigación de accidentes nos va a permitir educar a toda la comunidad de trabajadores. Y también nos va a permitir, a medida que nosotros informemos cuáles fueron los hechos, cuáles son las medidas preventivas y las correctivas que decidimos implementar para prevenir futuros accidentes de estas mismas características, nos permite que nosotros en la organización sigamos instalando una cultura preventiva. El árbol de causas es el método que conocemos y es el más recomendado a la hora de poder realizar una investigación de accidentes. El árbol de causas es una metodología que va a consistir en una representación gráfica y que tiene una secuencia que seguir, ¿sí? Nosotros vamos a hablar primero de recolectar información. Y acá es clave. ¿Cuándo yo tengo que recolectar información? Bueno, en la medida que pueda y que tome conocimiento del accidente, inmediatamente me tengo que poner a investigar este accidente. ¿Dónde? En el lugar de los hechos, en el lugar donde ocurrió este accidente. ¿Quiénes van a ser las personas involucradas? Profesional de higiene y seguridad, el superior inmediato del accidentado, la o las personas que sufrieron el accidente, recursos humanos. Todo esto forma parte de empezar a tener esa recopilación de información. ¿Para qué? Para posteriormente empezar a listar los hechos. Hechos. Bien. ¿Cómo voy a listar hechos yo? ¿Cómo obtengo esa información de qué fue lo que ocurrió? A través de entrevistas. A veces el accidentado, por cuestiones obvias, está siendo atendido, fue derivado a la RT y no lo tengo ahí en ese momento para poder realizarle las preguntas o que me pueda relatar él qué fue lo que ocurrió. Pero suele haber a veces lo que nosotros conocemos como testigos. Entonces empiezo por ese lugar, voy a conversar con los testigos, voy a recabar fotos o videos de ese lugar donde ocurrió el hecho, voy a realizar un croquis. Y acá me gustaría compartirles como profesional una guía que a mí me sirve al momento de empezar a listar estos hechos. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo me apercibo en el lugar y tengo que empezar a investigar qué fue lo que ocurrió, voy a empezar a recabar información. Bueno, ¿cuáles son los datos del accidente? ¿La o las personas que se vieron involucradas tienen antecedentes? ¿Cuál es la antigüedad que llevan en su tarea, por ejemplo? Capacitación. ¿Fue capacitado acorde a la tarea que realiza? Tenemos el listado, perdón, la planilla de entrega y constancia de elementos de protección personal para verificar si le fueron entregados los CPP correspondientes a su tarea. Voy a investigar también los equipos con los que se relaciona, si hay algún tipo de sustancia o productos en los cuales manipula habitualmente, las máquinas, sus posturas ergonómicas que están implicadas. A partir de que yo ya me apercibí en el lugar y empecé a investigar y a recolectar y a listar todos esos hechos, luego voy a comenzar con la construcción del árbol de causas. Y para construir el árbol de causas yo me voy a parar en cuál fue el último hecho que ocurrió. Y desde ahí me voy a empezar a preguntar, ¿esto ocurrió? ¿Qué fue necesario para que esto se materialice? ¿Qué otras cuestiones hicieron a que esto fuera necesario que ocurra? Y esas preguntas las voy a ir contestando en función del listado de los hechos que pude recabar, de conocer la tarea y demás cuestiones que venimos hablando. Identificar factores de riesgo. Lo que me va a permitir, a través de la construcción del árbol de causas, es que yo pueda pararme y pueda empezar a implementar en lo inmediato lo que conocemos como medidas correctivas. Son inmediatas, sirven para mitigar toda la causa en este momento. Y posteriormente yo voy a hacer medidas preventivas. Medidas preventivas son ya generalizadas, las que voy a
las que voy a proponer para que sean estables durante el tiempo. Estas medidas preventivas no tienen que representarle ningún tipo de costo a los y las trabajadoras, ni tampoco tienen que afectar otros puestos de trabajo. Y por último, conclusiones y recomendaciones. Importante, cuando yo hago la investigación con el informe, realizo las conclusiones y hago las recomendaciones necesarias, que le demos un plan de seguimiento. Y esto para mí es importante que se lo lleven. Si nosotros nos quedamos solo con la investigación, con lo legal o con un hito administrativo, pero no le damos un seguimiento, la realidad es que va a ser poco efectiva esta investigación de accidentes que estemos llevando adelante. Para la construcción del árbol de causas, nosotros tenemos diferentes maneras de poder construir la misma. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nosotros partimos de un hecho que fue el último que ocurrió? Bueno, en primera instancia podemos hablar de cadena. Desde ese disparador que hablábamos de estas preguntas de razonamiento lógico, de qué fue el último hecho que ocurrió, qué fue necesario para que produzca este hecho, qué otra cosa fue necesaria, es que nosotros nos vamos a parar, como le decía, con el listado de los hechos, como tenemos un ejemplo acá, que tenemos dos hechos listados, uno es la lluvia, el otro es el suelo húmedo. Si nosotros partimos de que el suelo húmedo fue el último hecho, de ahí nos vamos a preguntar, ¿qué fue necesario para que el suelo esté húmedo? Bueno, que haya una presencia de lluvia. Esto se conoce como una construcción del árbol de causas en cadena. Luego tenemos la conjunción, ¿sí? Acá ya tenemos varios hechos listados. En este caso, la X va a representar el último hecho y desde ahí yo voy a construir hacia atrás. Como van a ver, la Y y la Z son como los pasos previos. Entonces, partiendo desde el listado de los hechos, las gomas lisas, el suelo húmedo, se resbala. ¿Cuál fue el último hecho? Bueno, que el trabajador se resbaló. ¿Qué fue necesario para que el trabajador se resbale? Que las gomas del vehículo que manejaba estaban lisas y que además el suelo se presentaba húmedo. Este es un claro ejemplo de una conjunción en el árbol de causas. Y luego tenemos la disyunción. Acá se refiere a que yo voy a separar dos realidades que ocurren como un hecho final, pero que ambas están intrínsecamente relacionadas. Volvemos al listado de los hechos, siempre clave. Los frenos no responden, el camión se estrella, el camión lesiona a un peatón. Entonces, ¿cuál fue el último hecho? Los frenos no responden, no fue el último hecho. Fue el que antecedió a los dos listados que me van a llevar a los últimos hechos. Entonces, el camión se estrelló y lesionó a un peatón como consecuencia de que los frenos no respondieron. Y acá es la parte que me gusta de diferenciar de traerme desde el lugar de coach. Nosotros como profesionales de higiene y seguridad somos observadores. Somos observadores no porque somos profesionales u otras carreras y formaciones que tienen, sino porque el observador que somos se conforma del ser que yo soy. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, el ser que nosotros estamos constituidos, tiene historia desde dónde nacemos, los grupos en los cuales nos relacionamos, si, por ejemplo, soy simpatizante de un equipo de fútbol, si pertenezco a un club de lectura, si hago deporte, si tengo una ideología política o social. Todo eso va formando el observador que yo soy. Pero ese observador también está ligado con tres dominios, que son las siglas CEL, que son cuerpo, emoción y lenguaje. Y acá es clave entender que cuando nosotros investigamos un accidente, nosotros nos vamos a comunicar verbalmente. ¿Y por qué el lenguaje es importante? Porque el lenguaje no describe una realidad, sino que también la va a crear. Lo que nosotros decimos va a influir en cómo yo me percibo y también cómo yo me estoy relacionando con los demás. Las emociones no es un hecho aislado. Las emociones es el motor de nuestras acciones. Nuestros estados de ánimo afectan nuestra capacidad, a veces, de interpretar situaciones o incluso en la toma de las decisiones. Y el cuerpo no es un envase de su órgano más importante que es la piel, que contiene mi sangre, mis venas y mis órganos. No, el cuerpo es algo mucho más, es lo que va a reflejar
y que va a sostener tanto mis emociones como el lenguaje, cómo yo me estoy comunicando y cómo lo demuestra el cuerpo, a través de la postura, a través de los gestos, a través de la energía corporal, influye en demostrar cómo yo me estoy sintiendo y cómo yo me estoy comunicando. Y acá es clave, como seres y observadores, tengamos que tener una coherencia. No es lo mismo que yo agarre y les diga, estoy muy feliz de estar hoy abriendo este primer seminario. A que yo les diga, estoy muy feliz de estar acá conversando con ustedes desde mi rol de prevencionista y poder traerle estos disparadores. ¿Hay una coherencia o no? ¿Identifican cómo la corporalidad, cómo la expresión en mi cara, el lenguaje en cómo yo me comunico? Hay una gran diferencia cuando yo tengo una coherencia en lo que siento en el cuerpo, en mi emoción y lo que estoy expresando verbalmente, a cuando mi cuerpo no tiene una correlación con lo que yo estoy expresando verbalmente. Cuando nosotros somos coherentes como observadores, lo que va a ocurrir es que nosotros seamos unas personas que posiblemente nos perciban más confiables, que tengamos mayor credibilidad. ¿Les ha pasado a veces estar en una reunión y observar que hay una persona que capaz está en silencio, de brazos cruzados y emitimos juicios? O una persona que capaz entra a un lugar y entra ya con una sonrisa, es más conversadora. Creo que desde este lugar, si ustedes se invitan a verlo, seguramente se van a acercar más a un tipo de personalidad que capaz a otra. Entonces, el observador que yo soy surge de la coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Y qué tiene que ver esto con un profesional de higiene y seguridad? Bueno, nosotros cuando investigamos accidentes, no lo hacemos solamente desde los papers, desde un procedimiento, desde una máquina, sino también cómo nosotros nos comunicamos. Es importante que nosotros empecemos a diferenciar que a veces cometemos capaz el error de creer que nosotros estamos trabajando sobre los hechos, pero en realidad nos estamos basando sobre interpretaciones o juicios de valores. Y eso puede cambiarlo todo, porque nosotros, cuando nos interpretamos y nos mostramos al mundo, no es un proceso mental, sino que va a involucrar todo lo que nosotros traemos como profesionales. Acá me gustaría que por favor escriban en el chat qué observan a simple vista. ¿Qué está observando cada uno y una de ustedes como observadores? Yo no lo puedo leer, Eli, si, a ver, acá está. Sí, Laura, estoy atenta a ver qué van Bien. respondiendo, así te lo traslado. Una flor. Para mí, alguien se cayó al piso. Una flor. Es como observar por la cerradura de una puerta. Una flor en medio creciendo en el pavimento. Una flor y sus anteojos. Personas, unas miran, otras no. Una flor, gente caminando. Una flor feliz, en un entorno apagado triste. Acá también señalan Maravilloso. una flor y unos anteojos. Una margarita. Algunos ya le ponen nombre acá a la flor. Bien. Personas, unas miran y otras no. Fíjense cómo todos acá somos seres, somos personas, somos seres humanos con cuerpo, emoción y lenguaje, y cada uno está describiendo su observador que está haciendo. Y todos son válidos, porque como veníamos hablando, nosotros no sabemos las cosas como son, sino cómo las vamos a interpretar. La realidad está constituida por los hechos más las interpretaciones que nosotros le damos a esos hechos. Investigación de accidentes. ¿Nos ha pasado de estar investigando y que tenemos diferentes opiniones con las personas que forman parte de un comité?
Pueden poner sí o no. ¿Les hace sentido esta imagen de según cada uno, cada observador, cada profesional, desde qué lugar está parado, qué es lo que observa? Y si a veces sencillamente se trata de ponernos en el lugar del otro, permitirnos estar en apertura y escuchar cuál es la mirada de lo que tiene el otro. Fíjense en cómo recién en la imagen que hablábamos, algunos observaban una flor, una margarita, un lente de un anteojo que para otros era mirar a través de una cerradura, personas caminando, felices, tristes. Todo eso que ustedes fueron compartiendo en el chat, seguramente, estoy segura, que abrió la mirada y amplió esta mirada de observador de los otros profesionales que los están leyendo y escuchando. Porque cuando yo me comunico, el lenguaje no es inocente. Entonces, lo que yo pude expresar que observé le amplió la mirada a otro colega observador. Ahora bien, volvamos netamente a la investigación del accidente. Cuando nosotros vamos a recolectar información, que hablamos y decíamos cuándo, inmediatamente, dónde, en el lugar de los hechos, quiénes son las personas involucradas. Como observadores debemos aprender a diferenciar un hecho, una interpretación y un juicio de valor. El hecho es algo que ocurre, es observable, es verificable. ¿Sí? El hecho era la foto que nosotros estábamos observando recién en pantalla. Ahora, en la interpretación, fue el significado que nosotros le dimos a esa foto. Flor, lentes, personas tristes, personas felices. Que también hay tristes y felices. Viene a entrar en la parte de juicios de valor. Y eso es la parte que no tiene que formar en una investigación de accidentes. Vamos a traerlo de una manera en la que ustedes puedan darle la bienvenida desde el coaching a estas distinciones de hechos, interpretaciones y juicios de valores con un claro ejemplo breve, como si estuviéramos investigando un accidente. Cuando hablamos de hechos, como les decía, son los datos concretos y verificables sobre lo que pasó, sin opiniones ni interpretaciones. El trabajador se resbaló a las 14 horas en el pasillo debido a un líquido derramado. Es un hecho. ¿Qué interpretación le puedo dar a ese hecho? Bueno, la interpretación son aquellas explicaciones o suposiciones basadas en los hechos que buscan entender cómo y por qué ocurrió este evento. El derrame pudo haber sido causado por un manejo incorrecto de los materiales. Y si vamos a los juicios de valores, son nuestras opiniones subjetivas que involucran nuestros propios criterios que nosotros traemos, éticos y morales, que voy a emitir sobre el juicio de lo que yo creo que sucedió. Fue responsable no haber limpiado el líquido cuando se cayó. El que fue irresponsable no puede formar parte de una investigación de accidentes, porque es un juicio de valor. Yo me tengo que basar siempre en los hechos e en la interpretación que le voy a dar a esos hechos. Vamos a leer un accidente, ¿sí? Y vamos a empezar a entrenar este observador que estoy diciendo. El sábado 8 de julio se detecta un desperfecto en una cámara fría del laboratorio. Si pueden y quienes tengan a mano, capaz, una hoja o una virome y quieran listar algún hecho para ver si después machean con la construcción del árbol de causas, bienvenido sea. O pueden anotarlo en una nota en el celular. El sábado 8 de julio se detecta un desperfecto en una cámara fría del laboratorio, utilizada para almacenar muestras de agua potable y fluentes. Según se informó por mail a la supervisión, la cámara no estaba enfriando correctamente. Y además, hacía meses que no se realizaban los controles de mantenimiento a pesar de que debían ser mensuales. Al día siguiente, al ingresar a su turno de guardia, el analista revisa los correos y recibe la indicación de trasladar a otra cámara todo aquello que sea considerado crítico. Señala que la temperatura era muy elevada y debía iniciar el traslado de las muestras de manera inmediata.
Durante la tarea, tomó una bandeja de madera con varios frascos y al trasladarla percibe un olor particular. Al observarla, nota que uno de los envoltorios estaba derramado. Lleva la bandeja a una campana bajo extracción, la pone debajo de la campana de extracción, muy interesante, donde identifica que se trataba de un frasco con bromo líquido que estaba volatilizando. Al continuar la manipulación, detecta que el tapón de goma del frasco estaba dañado, lo que habría permitido el derrame y la absorción del producto en el material de la envoltura. También observa la presencia de sustancias almacenadas juntas que no serían compatibles. Minutos después, desde Higiene y Seguridad, toman conocimiento de la situación. El trabajador manifiesta irritación en el pecho y dolor de cabeza, por lo que se le indica permanecer en un espacio ventilado hasta que llegue la ambulancia. Posteriormente, es asistido y trasladado a una clínica. Este relato se basa en función de apercibirse en el lugar, de hacer las entrevistas, de recolectar, como vamos a ver en la siguiente imagen, fotos en el lugar de los hechos y a partir de eso se construye un relato que incluyó los hechos y las interpretaciones que se obtuvo de las entrevistas en el lugar de los hechos. Como consecuencia, a partir de esa primera recopilación de datos, nos empezamos a hacer preguntas necesarias para la construcción previa del árbol de causas. ¿Qué hizo? Trasladaba muestras de una cámara a otra. ¿Quién lo hizo? El analista Pepe Atento. ¿Cómo lo hizo? Trasladando una bandeja. ¿Con qué lo hizo? ¿Cómo trasladó la bandeja? Utilizando sus manos. ¿Dónde lo hizo? En una cámara fría. ¿Cuándo lo hizo? El domingo por la mañana. A partir de ahí, vamos a empezar con la construcción del árbol de causas. Nosotros, o yo, les mencioné que el trabajador percibió un olor y después manifestaba irritación. Entonces, como resumiéndolo, porque no podemos traer toda la investigación acá, el último hecho, o la consecuencia de este accidente, fue que el analista Pepe Atento tuvo una inhalación de bromo líquido. Desde ahí tengo que empezar a preguntarme, ¿qué fue necesario para que el analista le haya ocurrido una inhalación de bromo líquido? Y empezamos a listar diferentes hechos. Bueno, el frasco estaba defectuoso, inhalación de bromo líquido. Falta de PP específico, no tenía protección respiratoria, inhalación de bromo. Traslado de envase, me produjo la inhalación de bromo. Y después tenemos por acá la manipulación inadecuada. De ahí sigo construyendo hacia atrás. ¿Se acuerdan que me pregunto, qué más fue necesario para que se produzca este hecho? Bueno, largo periodo de tiempo de almacenamiento dañó posiblemente el frasco, o el desconocimiento de sustancias almacenadas hizo que no tenga el EPP adecuado. El aumento de la temperatura en la cámara generó que tenga que trasladar los envases. Y el almacenamiento incorrecto, porque estaba en una bandeja de madera, no en una bandeja acorde, antiderrame y demás, hizo que también tenga una manipulación inadecuada. Inicialmente entonces, si volvemos para atrás, tenían un almacenamiento de sustancias sin registro y también se observó que había una falta de mantenimiento en la cámara como consecuencia de una falla en la cámara. Falla la cámara por falta de mantenimiento, hizo que se genere el aumento de temperatura, que se tenga que trasladar los envases y desde ahí la inhalación de bromo líquido. Y si vemos en esta última rama del árbol de causas, la falta de procedimientos de la aplicación de los mismos hizo que haya un almacenamiento incorrecto en esa cámara fría, por ende una manipulación inadecuada y una inhalación de bromo líquido. Ahora bien, llevándolo lo que vimos en la primera imagen, que hablábamos de las personas, el lente, la flor,
Si nos basamos en el relato de este accidente que ocurrió, ¿todos interpretamos los mismos hechos? Pueden poner en el chat sí, no, sí, no. A ver. ¿Todos interpretaron los mismos hechos? Bien, bien, muy bien. Ahora, ¿qué nos hace diferentes? Nos hace diferentes no el observador, porque si yo me puedo comunicar de una manera más efectiva o soy una persona que puede mostrar sus emociones, sino también la apertura que tengo para la escucha, también los lugares de trabajo donde me fui relacionando, si yo ya he investigado accidentes. Todas esas cuestiones van a hacer a que yo pueda investigar de un accidente de manera más efectiva. Esto se entrena con tiempo. Esto es ensayo y error. ¿Qué juicios de valor nos limitan a la hora de investigar un accidente? A veces me ha pasado en organizaciones o que hablar con colegas donde no, bueno, pero este trabajador nunca viene con ganas de trabajar o siempre cuando lo quiero capacitar me dice yo lo hice así porque siempre lo hice así y nunca me pasó nada. Hasta que un día le pasa, un día ese eslabón se rompe. Entonces es importante también que aprendamos a dejar nuestros juicios de valor. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no fundamentamos nuestros principios y de por qué, los juicios, así como nos pueden abrir, también nos cierran las posibilidades al momento de analizar. Si yo soy una persona que no voy con empatía cuando una persona acaba de sufrir un accidente y no me acerco como posibilidad, entendiendo que me importa su salud y seguridad, y después vemos cómo continuamos, qué pasó, si fue un error humano, si fue una distracción, pero tengo que ser empático y tengo que estar permeable a la escucha, dejando de lado mis juicios. Esa es la manera que a mí me va a abrir posibilidades para poder obtener la mayor información posible y construir los hechos de manera de posteriormente poder actuar de manera preventiva. Acuérdense que al inicio hablábamos que cada accidente, más allá de ser un hecho que no queremos atravesar, es una oportunidad valiosa de aprender, de mejorar y de seguir impactando una cultura organizacional de manera preventiva. Los juicios, si yo no los dejo de lado, me van a generar emociones. Acuérdense que las emociones son el motor de nuestras acciones. Y si nosotros no manejamos nuestras emociones, posiblemente se vea dificultad a la hora de que nosotros tomemos decisiones o interpretemos situaciones. Y también si yo no fundamento mis juicios, esto me puede o acercar o alejar de las personas. Si yo no distingo y no cuestiono mis juicios, yo voy a creer que todos son verdad. Así que la invitación es que cada uno y una de ustedes, antes de que pasemos al segundo bloque de este seminario, donde también van a participar y van a poner en práctica en algunas dinámicas, es que seamos personas que cambiemos nuestro observador. Porque si nosotros queremos resultados distintos en seguridad, tenemos que aprender a observar distinto. Y ahí va a estar nuestra mirada de transformación y nuestro valor agregado como profesionales. Acá le dejo mis redes sociales. Me pueden encontrar tanto en Instagram como La Chica HIS, en LinkedIn como María Laura Yaya y en el canal de YouTube donde estoy entrevistando a empresas de industria nacional para dar a conocer su gran trabajo. Bueno, excelente, Laura. La verdad que muy interesante. Muchísimas gracias. Un placer enorme que seas la primera. Te cuento que te estuvieron escuchando a lo largo y a lo ancho del país. Son 386 participantes, muy activos, por cierto, porque
cuando vos planteaste algunas consignas y preguntas, enseguida estuvieron respondiendo ahí, de San Juan, de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, de la provincia de Buenos Aires también, de Mendoza, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Misiones. La verdad que bueno, todos agradecidos, contentos y muy activos, como dije recién. Y ahora para seguir un poco activos, y te invito a vos también, antes que después arranquemos el segundo bloque con Andrés Rivero también, a hacer esto que denominamos pausas activas, justamente, ¿no? Previniendo estar después medio duros, nos vamos con eso un ratito. Bueno, volvimos en este caso después de estas pausas activas. ¿Para qué? Para continuar con esta segunda parte del seminario del día de hoy, que como dijimos, la innovación de este 2026, de este programa Prevenir 2026, es incluir un bloque conversacional, en este caso entre nuestra experta del día de hoy, la licenciada Laura Yaya, y el licenciado Andrés Rivero. Él es asesor de asociar ART y va a representar a la UART para poner en conversación todas las preguntas, consultas y respuestas, bueno, sobre lo valioso en este caso, de acuerdo al tema que abordó recién Laura, de investigar accidentes y capitalizar los aprendizajes. Andrés es licenciado en Seguridad e Higiene, es prevencionista y asistente técnico regional del Centro INOA del Grupo San Cristóbal, la unidad de negocios de Asociar ART Sociedad Anónima. También queremos avisarles que está abierto el chat para que vayan ustedes sumando sus preguntas. Andrés las va a gestionar. Por supuesto, aclaramos que nos encantaría transmitirle a la licenciada Yaya todas las preguntas, pero dado el tiempo, bueno, Andrés con un muy buen criterio irá seleccionando las que le parezcan más representativas, pero se agradece desde ya todas las que ustedes pueden hacer. Bienvenido Andrés a este programa Prevenir 2026. Muchísimas gracias por estar y también por abrir desde el lado de la UART y desde las ARTs este ciclo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a participar en
En este primer seminario de este inicio de ciclo. Felicitaciones al Lau, la verdad que brillante la exposición y el abordaje del tema, que si bien por ahí decimos que es un tema clásico, pero fue abordado con otra mirada, con otros conceptos para permitirnos desarrollar y trabajar desde otro punto, de otro lugar, con otros criterios, con otros conceptos, siempre en pos de la prevención y de tratar de mejorar los lugares de trabajo. Y también agradecerle a los casi 400 participantes, la verdad que un éxito, Lau, tu exposición, con tanta gente. Muy Muchas bien, gracias. Andrés. Los dejo para que ustedes se apropien de este momento, de este espacio. Quedo atenta, obviamente, y bueno, y vos gestionarás las preguntas que se van sumando. Bien, yo antes que nada, tengo ahí hice un resumen de palabras sueltas. No para reforzar, pero sí por ahí para mencionarlas, que hablabas de causa raíz, del accidente, la importancia del seguimiento. Creo que eso es, vital, cuando uno hace una investigación. Me quedó lo del observador ser. Eso me pareció, un muy buen punto, y creo que fue el disparador para salir digamos, de lo clásico, de lo convencional, para abordar este tema. Eh, con respecto a la foto, que vi que generó mucho ruido en el chat y en preguntas y respuestas, yo por ahí lo definiría como una supervivencia, como un deseo de vivir, de crecer, según mi vista, ¿no? Que eso va a las distintas miradas que también hablabas, y creo que en esas distintas miradas está el consenso perdón, el disenso, que muchas veces podemos no acordar por las distintas miradas, para tratar de consensuar, para desarrollar, en la investigación los posibles causales, y en eso proponer las acciones correctivas. Y yendo a las preguntas, Lau, te tiro una, que habla de cuál es la real importancia de la capacitación para prevenir accidentes. Eh, Contanos un poquito en función de tu experiencia. si les Ahí parece, Andrés, yo sí, Perdón, sumaría. perdón. No, sumaría simplemente esto que vos preguntás, algo más que es lo que habíamos señalado a través de las votaciones para ver qué dicen nuestros participantes. Bien. Sumamos a esta inquietud que te transmite Laura Andrés, y les pedimos a quienes están del otro lado que tomen en cuenta esto. A ver, los accidentes de trabajo a veces son mentirosos, y entonces elegir hechos, eso sería hechos, interpretaciones o juicios de valor. Esta frase que incluye, digamos, esta votación, ¿dónde la enmarcarían de acuerdo a la exposición que planteó Laura? ¿En hechos, en interpretaciones o en juicio de valor? Veamos cuán atentos estuvieron nuestros participantes, Laura. Bueno, en hechos dice el 27%, en interpretaciones el 33% y en juicio de valor el 41%. Ahora sí, sumando esto a la inquietud que te transmitió Andrés, me retiro. Bueno, gracias, Eli. Ahora seguimos. Ahora, fíjense, ¿no? ¿Qué observador estamos siendo? Porque trajimos antes bien definido qué es hecho de interpretación o juicio de valor. Y si yo leo esta oración donde digo, los accidentes de trabajo son mentirosos, ¿dónde interpreto un hecho? ¿Tengo un hecho listado ahí? O sea, una interpretación podría ser decir, bueno, puedo interpretar que hubo un accidente de trabajo, pero tampoco fui informado de tal porque no tengo un hecho en cual respaldar esa interpretación. Pero acá, como dice Roberto, es un claro juicio de valor. ¿Con qué vara yo estoy diciendo que un accidente de trabajo a veces es mentiroso? Puedo emitir desde mi experiencia, ¿no? Y podemos referenciar cuando me dijo un amigo de un amigo que a veces los muchachos iban a jugar a fútbol domingo y el lunes entraban todos derechito y después de repente me torcí el pie en la jornada de trabajo. Podríamos decir ahí entonces que los accidentes de trabajo a veces son mentirosos, pero no dejan de ser un juicio de valor hasta tanto y cuando yo no tenga un hecho y una interpretación para poder sostenerlo como tal. Así que, bien, ese 41% estuvo más acertado a mi realidad como observadora. Antes de seguir con otra de estas dinámicas, vamos a retomar tu pregunta, Andrés. Y
vos me mencionabas la importancia de las capacitaciones, hablándolo en materia de prevención en cuanto a los accidentes, ¿correcto? Sí, sí, tal cual, tal Bueno, cual. las capacitaciones, volvemos, como mucho de lo que nosotros tenemos como profesionales de higiene y seguridad son requisitos legales de cumplir. Y en esos están un plan anual de capacitaciones. Que las capacitaciones deben estar diseñadas en función de la industria, de la actividad, de las tareas, de los sectores y de los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con la investigación, con las capacitaciones? Para mí son claves. El tema es que venimos de una old school donde antes me pasaban mis inicios, ya hace más de 10 años como profesional de higiene y seguridad, que me decían, la capacitación tiene que durar 2 horas, tiene que durar 2 horas. Y está comprobado que en materia de atención, un grupo de trabajadores no te puede prestar atención con toda la furia más de 30, 40 minutos. Y en función de eso tuvimos que ir readaptando la manera de capacitarnos, como se readaptó la sociedad y los trabajos. Hay áreas de producciones donde a veces vas a un cliente y con suerte te dicen, te los puedo dar 10 minutos. Entonces, me parece que lo clave acá de la capacitación para que sea efectiva es adecuar el mensaje a las personas y al contexto en el cual vamos a capacitar. Si nosotros logramos direccionar que la información sea en pos de actuar en prevención y no cumplir con un hito administrativo, si las capacitaciones son efectivas, y vuelvo a hacer hincapié, efectivas y eficaces, productivas y felices en materia de prevención de accidentes. Comparto y adhiero, Lau, porque muchas veces en una breve charla, o en una breve inducción, en una breve capacitación, creo que podemos transmitir, teniendo en cuenta todos los aspectos que vos mencionabas en cuanto a al feeling o el feedback que podés generar con el trabajador, con el colaborador, puede ser muy efectiva, sin necesidad de estar 2 o 3 horas en una capacitación donde creo que la experiencia de tantos años de esta parte no. A mí me queda en claro y por eso digo que lo comparto lo que me estás diciendo, ¿no? Que un tiempo breve por ahí es mucho más efectivo que una capacitación extensa. Ujú. No sé si tenemos la Vamos otra. con la segunda dinámica, a ver, porque ahí decían que capaz no estaba bien formulada. Bueno, otro juicio de valor, digo, y esto lo comparto amorosamente. A veces el bien formulada, mal formulada, también tiene que ver con capaz desde el lugar que yo estoy interpretando esa oración, ¿sí? No hay, no, acá no se busca decir alguien lo hizo bien y alguien lo hizo mal, sino estamos haciendo una evaluación de eficacia y aprendizaje, así como en 10 15 minutos, para ver cuánto de esto que les vine a compartir les hizo sentido y lo están pudiendo incorporar. ¿Lees la frase vos, Andrés? Dale. Se desplazaba a 70 kilómetros por hora, la máxima permitida es de 60 kilómetros hora. Bueno, nos da tres opciones. Y aclaro a los participantes que nosotros no podemos votar, así que nosotros no No, influimos. no podemos Ahí votar, está. chicos. Bien. Hechos, interpretaciones o juicio de valor. Los invitamos a que voten Los para. invitamos que si les aparece ahí en pantalla puedan seleccionar dentro de las tres opciones múltiples. De todas maneras, en el chat estoy Están leyendo poniéndose. que acá hay, muy bien, bueno, acá hay ya vamos delineando bien el concepto de hecho. Exacto, maravilloso. Gracias. ¿Querés seguir con otra pregunta, Andrés, antes de que pasemos a la última opción dinámica? Dale. Sí, me había quedado dando vueltas ahí una pregunta que habían pasado previamente. ¿Un accidente debe ser investigado por muchas personas o es mejor que haya un comité de investigación? Eh, Entiendo por ahí que apunta si armamos un equipo de investigación o formamos un equipo para la investigación o se disgregan diferentes personas o áreas. Creo que por ahí va la consulta. Bien, a ver, desde mi experiencia, la investigación en sí es como hablamos, tener que hacerla al responsable de higiene y seguridad, porque es también quien va a estar al frente de la construcción del árbol de causa, después poder realizar un informe con las conclusiones y recomendaciones correspondientes, y también con los entrevistados, ya sea el accidentado, los testigos, superior inmediato del trabajador y demás. Ahora,
No obstante, la creación de un comité me parece clave y en mis años de higienista, cuando estaba en relación de dependencia, sí, lo que hacemos es posterior a la investigación hacer un comité y poner en puesta en valor lo que se obtuvo y en función de eso a veces también mejorar o nutrir esa investigación que hizo inicialmente el higienista, porque el higienista no está en el día a día con los puestos de trabajo y quienes están ahí son los superiores inmediatos, entonces ellos son los que pueden nutrir y retroalimentar esa investigación de accidentes. Entonces para mí es clave siempre trabajar interdisciplinariamente con todas las personas que puedan formar parte de un comité, que si bien sabemos cuando hablamos de la norma ISO 45001, nos habla de un comité integrado de varias partes: higiene y seguridad, medicina laboral, recursos humanos, mandos medios e inclusive hasta la parte gremial. Bien, excelente. ¿Quieren que vamos con Y el... una cuestión que no quiero dejar aparte. Y la persona que haya tenido el accidente es protagonista y es una parte vital también que forma parte del comité. Esa persona se la incluye también en el comité, ¿sí? Para hacer una devolución y para también ver cómo está y que se pueda hacer una devolución multidisciplinaria. Sí, bueno, aprovecho ya que tiraste esto último, que siempre va a ser el que puede aportar el dato verdadero de qué fue lo que pasó, ¿no? Como para poder armar O al menos eso buscamos. el árbol de causas, tal cual. Eh, ¿Quieren que pasemos con la otra dinámica? Vamos con la tercera frase, toda suya. Bien, vamos con la tercera frase. Conducía excediendo la velocidad máxima permitida. ¿Bien? Conducía excediendo la velocidad máxima permitida. Las tres opciones: hechos, interpretaciones, juicio de valor. Pueden votar o tirarlo en el chat. Preferimos que hagan la votación si la ven en pantalla para tener un resumen a ver de los porcentajes. A ver quién. Bien, ahí Bien, es una tenemos. No, interpretación. Muy bien. Igual también banco a quienes, si nos basamos desde estos formulación de la oración, quienes pusieron hechos. El hecho es que hay una velocidad máxima permitida, ¿sí? Si la excedió, si esa velocidad que era, en este caso antes hablamos 60 kilómetros por hora y la excedió y manejó a 70, ya es la interpretación que busca darle sentido a ese hecho. Gracias por participar. bien, bien. Y a ver, creo que teníamos otra pregunta más. Eh, bueno, algunas de las preguntas creo que se fueron respondiendo solas al desarrollo de tu presentación, Lau, que la verdad que recalco y vuelvo con que fue muy clara, y muy concisa. Pasamos, ya que no tenemos más preguntas en Ah, el tenemos otra más, juego. mira, Sí, sí, acá. Creo que tenemos había otra. yo hecho cinco. A ver esta. Bien, vamos con conducía rápido. Conducía rápido. ¿Es un hecho, una interpretación, un juicio de valor? Bien, ahí van en el chat, van por juicio de valor. Bien. Están votando más rápido ahora. Bien, bien, sus observadores están más afilados. Me gustaría traer algo acá, con tu permiso, Andrés, que Jonathan Tello hace una pregunta en el panel de preguntas y respuestas, y valga la redundancia, me dice: hola Lau, ¿te ha tocado tener que investigar un accidente y llegar a la conclusión de que era falso? Y es así como continúo. A ver, acá voy a meterme un poco desde mi autorreferencia o mi experiencia, ¿no? Si nosotros hubo un accidente y esa persona tuvo que ser atendida, por un lado va a recorrer y va a seguir todo el lineamiento para ver si ese accidente se aprueba o se rechaza mediante su ART. Creo que lo primero que me ocupo siempre si una persona tuvo una lesión es que tenga su atención primaria. Eso para mí es clave. Vuelvo a lo mismo. Dejo de lado mi juicio de valor. Dejo de lado si yo supongo que la compañera juega al fútbol los domingos, recreativo con las mamis del cole,
Y se esguinzó y el lunes vino a trabajar, se aguantó como pudo, entrar divina a fichar y en el medio de la jornada, de repente pedimos bar y se tropezó, ¿no? Para ponerlo un poco más dinámico a los que les gusta el fútbol. Tengo que dejar mi juicio de valor de que yo conozco a la mami que los domingos se junta a jugar al fútbol y tengo que continuar a atender, derivarla y que veamos qué pasa. A veces pasa que tenemos que hacer investigaciones porque los accidentes se denuncian, siguen su curso, opiniones, juicios de valores afuera y se le da continuidad. Y vamos al hecho de la investigación concreta para determinar si, cómo fue el accidente y bueno, y en esa investigación podemos darnos con que el accidente no ocurrió en el ámbito de trabajo. Suele suceder, si yo hablo desde mi experiencia, hace 24 años que estoy en ART, nos ha tocado muchas investigaciones donde cuando haces la investigación, recabas los datos, si la empresa acompaña con filmaciones, bueno, nos damos con que ese accidente no ocurrió en el puesto de trabajo. Bien. Eh, me dijiste que había una más, creo, Hay una más para que... Sí, y después suya. vamos con una pregunta que hicieron ahí que está buena en el chat. La quinta y última. Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de la CRT, indican que en el 2024 hubo 527 accidentes de trabajo mortales. Hecho, Acá tendrían que interpretaciones haberse y juicios de acordado valor. de lo que proyectamos en la segunda filmina post presentación. Sí, Pero si yo les digo que en el informe del año 2024 hubieron 527 accidentes mortales de trabajo, es un hecho. bien, vamos con los Muy hechos. bien. Mirá cómo se afinó el 24%. porcentaje. Felicitaciones para ustedes participantes. Yo creo que si tiras una quinta al lado, 100% le pegan, ¿eh? Le pegan. Bien. Eh, Traigo Decían que habían una pregunta preguntas. una que está en el chat y lo pongo en la mesa. ¿Cómo influye el estrés o la salud mental en los accidentes laborales Nos estamos refiriendo al estrés y la salud mental de la de los persona que sufrió un trabajadores? accidente o capaz de sus compañeros, porque tenemos acá dos miradas. Bien, ¿Sí? buen punto. Compañero que se lesiona, compañero que se ausenta, no solamente genera una sobrecarga laboral, sino también emotiva en sus compañeros. Y te lo traslado a la previa, el estrés o la salud mental previo a un accidente, que por una situación emocional, Bien, a mí eh, me gusta hablar acá un poco y siempre con mucho respeto de lo que son los factores psicosociales, ¿sí? bien, Creo que el gran quiebre que tenemos que atravesar como organizaciones, y no digo solamente como profesionales de higiene y seguridad, sino tanto que estamos hablando de los comités y de trabajar multidisciplinariamente, es en conocer a las personas, al ser. Me ha pasado a investigar un accidente, es decir, salió de trabajar, jornada de trabajo, un, no quiero decir, vamos a poner un operario, 7 de la mañana, 3 de la tarde, finaliza su jornada, agarra el auto, a los 10 minutos que agarra General Paz, accidente. Y yo lo primero que me pregunté es, ¿cuál fue la causal? Si no, no trabajó turno noche, no es un horario en el que esté despejada la General Paz y puedas ir en quinta, o sea, va primera, segunda con suerte. ¿Qué fue necesario para que se materialice? Y desde el listado de los hechos, yo no tenía una justificación para armar el árbol de causas que me lleve a ese choque. Sin embargo, esperé a cuando el trabajador se reincorpore y manteniendo una conversación en un lugar de apertura, él me decía que estaba pasando por situaciones personales, tenía un recién nacido en la familia, un hijo con discapacidad y estaba en un proceso de separación con su pareja. Entonces, no estaba durmiendo mucho. No venía con todas sus facultades y venía cansado de trabajar. Entonces, vuelvo que para mí, desde la manera que tengo de abordar mi profesión, que es desde lo técnico, pero también desde lo humano, es aprender a tener conversaciones de que las personas
somos lo que somos en todos nuestros dominios de nuestras vidas. Lo que me pasa en mi casa lo llevo a casa, al trabajo, lo que me pasa en el trabajo lo llevo a casa, lo que me pasa en casa me lo llevo al club. Entonces hay que aprender a entrenar desde un lugar de apertura en la escucha. Bien, excelente, excelente punto, Lau. Excelente punto y visión. Hablando de esto de las distintas miradas del disenso y consenso que decía yo, hay un punto acá que ponen que muchas veces el accidentado modifica los hechos por miedo Por temor a represalia, o quedarse temor sin a trabajo, represalia. me corran del puesto. Y entonces pone que, a su parecer, de la persona que pone el dato en el chat, no tenemos que incluir en la investigación, o sea, como que no tenemos que incluir al trabajador, sí a los testigos o a videos. ¿Cuál sería tu...? No, a ver, ¿me podrías delinear un poquito? eh, Pues no termino de lo leo entenderlo. textual. A mí me pasó varias veces que el accidentado modifica los hechos por miedo o mala interpretación. A mi parecer, no tenemos que incluir en la investigación, o sea, al trabajador, sí a testigos directos y videos. Bien, yo la primera pregunta que le haría al colega que deja esta pregunta, valga la redundancia, es ¿cómo sabes que el trabajador modificó los hechos? ¿Estás emitiendo un juicio o realmente él te dijo que modifica los hechos? Porque si tenés ahí un cierre o una apertura de posibilidad. Si te estás basando en tus juicios, ya no estamos haciendo nuestra labor de manera capaz, efectiva. Y si él te está mencionando que está obviando algún hecho por temor o represalias, tenés una maravillosa posibilidad de apertura, de que él entienda que no hay que modificarlo, porque si él modifica los hechos reales, no solamente se está perjudicando, sino que además no da la posibilidad de que se investigue y se establezcan medidas correctivas y preventivas que prevengan accidentes futuros que le pueden ocurrir a él o a sus compañeros. Bien. Y somos desde nuestro lado, nuestra experiencia, que siempre está bueno dentro de la investigación incluir a todas las partes, como bien lo mencionaste vos en tu presentación, Lau, de decir, bueno, el accidentado por un lado, el líder de ese colaborador o el supervisor o el inmediato, el servicio médico, si lo hubiere, es decir, todos van a aportar la información que tengan a su alcance y con eso vamos a tratar de determinar esos causales, que nos puede llevar a que el accidentado haya modificado o no, pero con un posterior resumen de esa investigación, ¿no? Ujú. Gracias, Andrés. No, no, vos. Eh, Bien, bueno, hay una pregunta ahí si los accidentes in itinere se investigan. Si la apuntan a lo que es la RT, tengo para responder, pero me gustaría que respondas vos No, desde... no, Dale. por favor, Dale. compartí tu mirada primero Eh, desde las ARTs. los accidentes in itinere no se investigan como los accidentes in labore. ¿Por qué? Porque entendemos que pueden existir una serie de factores que no hacen a la responsabilidad de la empresa o del empleador, en este caso. Sí podemos bregar por que se dé capacitación sobre manejo defensivo, técnicas de manejo defensivo, prevención de accidentes in itinere, pero como para darle una herramienta más a los trabajadores fuera del ámbito laboral, ¿bien? Pero no hay una exigencia legal para las RT de investigar los accidentes in itinere, justamente por lo que les comenté. Ahora te Exactamente. traslado Y la... como profesionales de higiene y seguridad, lo que hacemos es sí, hacer una breve investigación porque hay que dejar asentado lo que ocurrió, porque además los accidentes sin itinerares son las causales, como pueden ser también factores psicosociales, que ahí también entra lo que es robo o hurto en la vía pública. Eso también forma parte de la identificación de los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores dentro de una matriz IPER. Bien, bueno, desgraciadamente por una cuestión de tiempo no podemos responder todas las preguntas que hay, sí pueden dirigir estas preguntas que después las podemos responder por mail. No sé cómo estamos con los tiempos, Eli. Eli. Sí, aquí estamos.
No sé cómo estamos con los tiempos, como para ver Vamos si bien, vamos bien. vamos Cualquier bien. cosa yo Bueno, los marco. La verdad que interesantísima la dinámica y me parece que muy, digamos que exhorta a quienes participan. No sé si ven ya ahí, están comentando excelente, porque la verdad que bueno, se encuentran dos personas que saben muchísimo de prevención y del tema y es muy interesante poder hacer este ida y vuelta. Así es que por ahora pueden seguir. Yo cualquier cosa les voy señalando para después ir cerrando, pero la verdad que muy interesante todo, así es que bueno, los dejo seguir continuando. bien. Esta es una pregunta mía, Lau. Si, no, Bueno. si te pasó, tuviste alguna situación complicada para acceder a la investigación del accidente por cuestiones internas de la empresa o, si se quiere, la personalidad a lo mejor del que tenías que entrevistar. A ver, lo que les voy a compartir es mi experiencia. Lo que suele pasar, la expectativa versus realidad, ¿no? A veces los higienistas nos enteramos tarde que ocurrió un accidente y en el peor de los casos no nos enteramos. Porque hay políticas que deciden, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Como levantar la alfombra y barrer y esconder la suciedad. Desde lo personal, me ha pasado de tener una gran apertura en investigación de accidentes y me ha pasado de que me cueste un puesto hacer la investigación como corresponde en pos de implementar medidas preventivas y correctivas que garanticen la salud y la seguridad del resto de los trabajadores y de las trabajadoras. Eh, yo en eso soy... camino por una línea recta. Yo no voy a, desde mi estar siendo por elección profesional, me banqué la que me tenía que bancar y seguí defendiendo mi postura con una investigación que fue realizada con mi superior inmediato, que fue vista por gerencia, higiene y seguridad, por la parte gremial y estaba impecable la investigación y la construcción del árbol de causas. Después me tocó que me venga el boomerang porque evidentemente habían cuestiones que no deberían haber pasado y que yo las puse sobre el escritorio y molestó. Eh, lo que me quedo como aprendizaje con esto, más allá de que en su momento me dolió y fue duro para mí como profesional, eh, es que logré hacer ese quiebre donde en el lugar cambiaron las cosas. Entonces, si yo me tuve que llevar una mancha más al tigre, no pasa nada, pero me tuve que llevar los platos rotos a casa, pero las condiciones cambiaron para los trabajadores y las trabajadoras y yo me fui feliz. Lograste el objetivo, que es que Exacto. se mejoren las condiciones y que los trabajadores no sufran accidentes o lesiones. Eh, se había perdido en el chat ahí un comentario, una consulta que hacen con respecto a situaciones psicosociales. ¿Cuáles serían las medidas a tomar como preventivas? No sé si podés hacer. Bien, y el tema de los factores psicosociales es algo que es bastante reciente, podríamos decir, de los últimos años. Y lo que ocurre en cuanto si nos hablamos a lo que es mobbing, bullying y diferentes tipos de acosos, hay políticas arraigadas en las empresas donde se prima el compromiso de confidencialidad, primero de la persona que está sufriendo el factor psicosocial y después de otros intereses de que, bueno, no queremos exponer a los nombres. De la manera en la que yo lo abordo es siempre poniéndolo en tema de diálogo e identificándolo en la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos. Lo que se hace es que vos no le podés dar una valorización o no se le pone en cantidad de casos, como por ejemplo, no sé, hubo un accidente por quemaduras de contacto. Entonces vos sabés que dentro de un año esa matriz va a bajar el valor, la probabilidad baja, etcétera. Lo que se hace es se identifica y tenemos la obligatoriedad de identificar que en esa organización hay algo que sucede y después tener una trazabilidad o una relación con quienes son las áreas que se encargan de llevar adelante estos temas, que son recursos humanos, y darle un seguimiento. Pero es como hasta ahí cumple el rol del prevencionista, más allá de tener conocimiento, poder hablarlo, e identificarlo en una matriz. Bien, claro, clara la respuesta, creo que responde al planteo.
Eh, por ahí creo que se prestó la confusión cuando decíamos que de la RT no se investigaban los accidentes en itinere. Sí se analiza la siniestralidad en conjunto en una empresa. Se analiza la siniestralidad, se segmentan lo que son accidentes, enfermedades, accidentes en labor, enfermedades profesionales y accidentes in itinere. Y obviamente se aborda únicamente para atacar lo que es accidentes in itinere, lo que mencionaba antes, el tema del refuerzo de capacitaciones, programas con los colaboradores para tratar de disminuir, pero muchas veces en el trayecto al trabajo o al hogar cuando salen del trabajo, es muy difícil trabajar con los distintos factores, los posibles causales que pueden provocar ese accidente. Claro, a ver, vamos a llevarlo a algo llano. Digo, si una persona desgraciadamente sale de su domicilio, cruza una cuadra y es atropellada por un vehículo y se da la fuga, digo, por más que nosotros nos apersonemos en el lugar, no vamos a poder reconstruir los hechos. Y es muy difícil tener un acceso a una cámara de seguridad, a que se den con el paradero de la persona que atropelló, hizo un abandono de persona. Hay muchos imponderables o no controlables en lo que son los itinerarios para investigar. Por eso siempre me parece que es clave el tener en cuenta qué debemos hacer o qué debemos conocer si nosotros finalizada la jornada no volvemos a nuestro domicilio, que es el que tenemos declarado en nuestra declaración jurada. Si nosotros finalizada la jornada vamos a algún instituto, a estudiar alguna carrera que estamos haciendo, ¿no? O tenemos que ir a ver a algún familiar enfermo que está en un hospital, o tenemos que ir a una dependencia policial, siempre informarlo al empleador. De esa Laura manera nos va a Andrés. permitir que también podamos acompañar y podamos darle una cobertura acorde. Sí, Eli. Bien. Bueno, quiero trasladarles una última pregunta y después deberíamos ir ya cerrando. Así es que bueno, se las comento. Hola Lau, ¿qué opinás sobre los accidentes graves o mortales y cómo podemos acompañar a los compañeros que quedan afectados, ya sea sensibilizados o incluso con miedo de volver a trabajar? Bueno, me parece que hoy en los tiempos que vivimos que estén ocurriendo accidentes mortales o graves, me resulta hasta casi inaceptable debido a los avances que tenemos en cuanto a la presencia de higiene y seguridad, a la implementación de tecnologías, de elementos de protección personal. Entonces hay algo que me sigue haciendo ruido de qué nos está faltando. Pueden ocurrir accidentes, pero no mortales y graves. Entendiendo también que hay una parte ahí que es la de la persona, ¿no? La de cada persona, porque tampoco vamos a ser responsables cuando ocurre un accidente mortal o grave, es responsabilidad del profesional de higiene y seguridad, o del superior, o del empleador. También hay la otra contracara que venimos hablando mucho es el factor humano y cuánto esa persona capaz está afectada en cuanto a sus factores psicosociales, a cómo están viviendo. Me parece que lo que sí quiero dejar acá como mensaje en el foco es que si en un equipo o un grupo de trabajo se pierde una vida humana, no podemos al día siguiente pretender que todos vayamos y que continuemos en una obra como si nada y que levanten la pala y que hagan un asado el viernes y que estén felices. Hay que tener un gran acompañamiento, hay que entender que los duelos los vivimos cada uno como podemos y los procesamos a nuestros tiempos. Entonces, la invitación es a que si les pasa tener que acompañar un equipo de trabajo, que traten de buscar las maneras entre ustedes o con quienes dentro de la organización puedan ser empáticos y darle el espacio de contención que necesitan. Bueno, si les Bien. parece, pueden seleccionar ambos una última pregunta y así ya sí cerramos finalmente, presentamos el próximo seminario y algunas cuestiones más antes de despedirnos. Eh, Estoy algo, leyendo yo mientras, pero no, a ver, tiro esta que está buena. El factor humano siempre va a estar involucrado en los accidentes. ¿Estás de acuerdo, Lau, con eso? gran disparador, ¿eh? No, no estoy de acuerdo. Bien. No, porque hay cuestiones que pueden surgir de máquinas, herramientas que de repente sufran algún desperfecto y que nos pongan en riesgo sin previo aviso.
Ahora, si yo tengo una máquina, no tiene resguardo y la estoy manipulando igual, y bueno, Alcoyana, Alcoyana, ¿no? Bien. Gran parte ahí de posibilidad que me ocurra un accidente es por mi factor humano. Tal cual, o por la no observación de esa condición de riesgo, o por la observación y la costumbre de seguir trabajando de la misma manera. Ujú. Se puede dar. No sé si tenés otra, Lau, que hayas visto. No, es que hay tantos. Lo que sí es, a ver, porque si no me voy a poner a leer y nada, voy a tratar de buscar a ver cuál es la que me parece más enriquecedora y ya estamos con el tiempo. Lo que sí los invito es que, sin que llenen una cataratas, pero si a alguien le quedó alguna duda, alguna consulta o algo que podamos seguir piloteando, pueden escribirme a través de las redes sociales y en el transcurso de los días voy amablemente y con mucha alegría ir respondiéndoles. Bueno, desde mi parte, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que estuvo bueno esta dinámica, tu presentación, Lau, excelente, desde cómo fue abordada. Así que bueno, y gracias también a todos, vuelvo a decir, casi los 400 participantes, que la verdad que un éxito total. Sí, totalmente, la verdad que sí, y para hacer el primer seminario incluso, que a veces, como decíamos antes de salir a escena, por decirlo de algún modo, hasta que toman conocimiento, hasta que yo sé que hay muchas personas que año a año esperan este ciclo, pero bueno, siempre varía un poquito la fecha de inicio, así es que los invito antes de despedirlo formalmente a que veamos juntos el video del próximo seminario que va a ser este 28 de mayo. Soy la licenciada Giordana, soy miembro de Lara y en este momento le vamos a presentar el tema de prevención de hantavirus. Los riesgos higiénicos son silenciosos, progresivos y prevenibles. La clave está en identificarlos a tiempo y gestionarlos con responsabilidad compartida. La prevención del hantavirus en el campo se basa en el control del ambiente, la disminución del contacto con los roedores y sus excretas y una higiene adecuada. Entonces vamos a ver los temas como qué es el hantavirus, cómo se transmite, los factores de riesgo, vamos a hablar de esta zoonosis, vamos a hablar de las medidas de prevención y por última instancia, por ahí podemos tocar un poco el tema de la situación epidemiológica reciente. Los esperamos, esperamos contar con su presencia. Bueno, ahí estaba el próximo seminario con otra presencia femenina también sobre ambientes saludables, que si bien también es un tema que se aborda con frecuencia, pero siempre se le da un enfoque diferente y creo que siempre viene bien, ¿no? Justamente para todos aquellos que queremos adherir a una cultura preventiva, que no queremos tener que de alguna manera resolver un accidente, sino prevenirlo. Así es que, bueno. Nuevamente quiero saludarlos a la licenciada Laura Yaya, al licenciado Andrés Rivero por haber estado, por haber iniciado esta dinámica que nos parece más que productiva, esta instancia conversacional como la vamos a denominar, y bueno, contentos de que esperamos que se hayan sentido cómodos, súper agradecidos en nombre de WART porque bueno, es algo que sin ustedes esto no se podría haber hecho, al igual que como decía Andrés, sin esas casi 400 personas que participaron, tampoco podría haber sido. Somos simplemente un nexo entre la experiencia y las ganas de formarse y de actualizarse. Así es que bueno, antes de despedirnos, también quiero recordarles dos temas muy importantes. Uno referido a los certificados de asistencia, estos van a estar siendo enviados y como se lo hace de forma automática, les pedimos que revisen su casilla de spam para estar seguros si es que les llegó o no y si no, obviamente nos escriben. Y también pedirles, y les puedo asegurar que no les va a llevar más de un minuto, que respondan una encuesta que les va a desplegar inmediatamente, cerremos esta conexión, porque sirve para cualquier cambio, ajuste, mejora que queremos hacer justamente para que cada seminario sea realmente un ciclo de aprendizaje
aprendizaje y de intercambio, así es que vamos a estar muy agradecidos si es que lo hacen. Bueno, sin otro particular, también frente a dudas, esto va a ir siendo subido, por supuesto, pedimos un poquito de paciencia al canal de YouTube del programa Prevenir para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver nuevamente, para que puedan escuchar. Así es que bueno, eso va a ser así de ese modo, ya que consultaban también acerca de eso. Y bueno, y simplemente volverles a agradecer a Laura, Andrés, por haber estado ahí, a ustedes que están también conectados todavía, por haber adherido a esta convocatoria y los esperamos el próximo 28 de mayo, es decir, la semana próxima ya pueden empezar a inscribirse. Recuerden que es un ciclo absolutamente gratuito y abierto para todo aquel que quiera participar. Así que bueno, en nombre de la UART, en nombre de FISO, desde la coordinación técnica, les quiero agradecer por esta mañana tan interesante y tan productiva que compartimos. Y bueno, y pedirles y esperarlos la próxima semana con el segundo seminario de este programa Prevenir 2026. Soy Elisa Soto y sumamente agradecida y gustosa de poder nuevamente estar conduciendo este ciclo tan pero tan importante. Gracias y hasta la próxima.